En México las estadísticas son dramáticas. Más de 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos en los últimos 16 años. Este predio todavía existen los depósitos de los restos de casi 1.200 personas que fueron deshechas en ácido en ese lugar. ¡Adentro! Es una guerra sangrienta en la que mueren muchos civiles inocentes y donde las amenazas generalmente se concretan. Samuel Ruiz Montealvo, jefe regional de la Fuerza Metropolitana de la región Huasteca. ¿Cómo te quedó el mensajito culero? Este no es el ejército mexicano. Con total impunidad, los mercenarios del cartel Jalisco Nueva Generación muestran sus armas de guerra y vehículos blindados. Desde México, un experto advierte que Chile ya debería encender sus alarmas. Yo quisiera hablar de que exportamos mucho tequila, o exportamos petróleo, o exportamos automóviles o tecnología, pero desgraciadamente también ya exportamos delincuencia organizada. Esta situación inquieta al Ministerio Público y a las policías de nuestro país. México es un caso, yo diría, tremendo desde el punto de vista de cómo en un corto tiempo un país y un Estado muy respetable fue perdiendo capacidad para enfrentar un fenómeno creciente vinculado al crimen organizado. Saludos, perro, Tú, ratón. Saludos, ratón. Saludos acá a la cámara. Estos pistoleros se graban cuando están a punto de realizar una emboscada. Aquí va a ser el lugar de los hechos. ¡Corte, corte! Se divierten como si estuviesen filmando una película. Saluda pues, güey. Hola. ¿No traes flores? Sí. Y se vanaglorian de sus crímenes. Es el que mandó el comandante, también cómplice con el grillo. Sí, estos son los cómplices. Desde México, Eduardo Gómez, experto en narcotráfico y seguridad, asegura que el 92% de los homicidios queda impune. En términos generales, en todos los delitos de cualquier orden, tanto del orden federal como del orden común, andamos en el 97%. La violencia afecta en forma transversal a toda la sociedad de este país. Bueno, en los últimos años se ha incrementado la violencia en México al grado de que ya es parte de nuestra propia cultura. Nosotros hemos ya hecho apología del delito. Nosotros hemos idolatrado incluso hasta los mismos delincuentes. Hoy las organizaciones criminales más poderosas de México son Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Pero eso no significa que sean los únicos dos. Tenemos hoy por hoy una cantidad arriba de 100 grupos de la delincuencia organizada. Antes no oíamos eso que decapitaban, no secuestro, no lo escuchábamos tanto asesinato como los tiempos de hoy, ¿no? En marzo de este año, una investigación de la Agencia Norteamericana de Drogas, DEA, permitió el arresto de más de 600 integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación. Este grupo ha crecido rápidamente en México y es uno de los grupos más dominantes en México. Su especialidad es la producción de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina. Chimisal es un agente federal antinarcóticos de Estados Unidos que vivió en Chile. Hoy le toca conocer de cerca, en su labor de investigador encubierto, el poder de fuego de esta organización. Usan granadas propulsadas por cohete, por ejemplo, para derribar helicópteros. Asegura que estas organizaciones criminales son una amenaza global. Los carteles mexicanos siguen traficando drogas con tácticas violentas. Por lo tanto, estos carteles representan una seria amenaza en todo el mundo. Sobre aviso no hay engaño, coronel. Acuérdese que no todos sus militares son fieles a la patria. Atentamente, Cártel de los Alemanes y Cártel del Golfo.
El cártel del Golfo tuvo su etapa más violenta cuando uno de sus líderes, Osiel Cárdenas, hoy preso en Estados Unidos, formó el ala militar. Él reclutó a varios soldados corruptos de las fuerzas especiales y empezó un enfoque aún más violento. En México hoy existe más de un centenar de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pero se cuentan con los dedos de una mano las más grandes. El cartel de Sinaloa es muy poderoso. Sigue traficando a los Estados Unidos y a Europa, y el cartel es controlado parcialmente por Ovidio Guzmán Loera, el hijo de Chapo Guzmán. El hijo del Chapo Guzmán, alias El Ratón, fue arrestado en octubre del año pasado, pero quedó libre a las pocas horas por orden del gobierno. La razón: el cártel de Sinaloa bloqueó las principales salidas de la ciudad de Culiacán y amenazó con una masacre de gente inocente. El analista mexicano Eduardo Gómez reconoce que en su país casi todas las autoridades actúan por temor. Antiguamente se decía que estaban comprados. Hoy por hoy ya no tienen la necesidad ni siquiera de comprarlos. Simplemente ejercen el poder a través de la intimidación. Y el que no acepta, pues se muere. Y su vaticinio es que Sudamérica, incluido Chile, será afectado por el narcotráfico mexicano. Y entrega dos ejemplos. Hace un mes, en las cercanías de Cancún, fueron interceptados 2 aviones que traían droga desde el Cono Sur. Uno de ellos era pilotado por argentinos. Estamos hablando de turborreactores, ya no son avionetas. En el estado de Quintana Roo cada una traía algo así como 1 tonelada de cocaína. Además, según sus fuentes, en México fueron asesinados recientemente 2 chilenos que intentaron entrar al negocio ilícito. La información que yo tengo es se vieron involucrados en operaciones de narcotráfico. Eso significa de cierta envergadura, estando aquí, lo que los correlaciona con cárteles, con miras a distribuir en cantidades importantes estupefacientes. En Chile, el director de la Unidad de Tráfico del Ministerio Público ve con extrema inquietud lo que pasa en el país del norte. México es un caso, yo diría, tremendo desde el punto de vista de cómo en un corto tiempo un país y un Estado muy respetable fue perdiendo capacidad para enfrentar un fenómeno creciente vinculado al crimen organizado. Y así, un Estado que no conocía el narcotráfico, que no conocía el poder de corrupción que tiene el narcotráfico, lo fue aceptando, tolerando, haciéndolo cada vez más normal, y finalmente hoy día hay ciertos sectores territoriales en México que están completamente perdidos. Además, señala que se requiere tener una mirada a nivel nacional de cómo se combate el narcotráfico, tal como ocurre en España o Italia. Hoy día, como se está abordando caso a caso en distintas regiones del país, es difícil ver el fenómeno global. Debemos ser capaces de organizarnos de un modo distinto, de una forma distinta que genere un efecto diferente en áreas estratégicas, ya sea puertos o aeropuertos, que permitan una vinculación entre autoridades del Estado y los particulares. En Chile, el fiscal Miguel Ángel Orellana y 2 agentes de US-7 de Carabineros conocieron en carne propia lo que significa estar en la mira de narcotraficantes mexicanos. Ocurrió el año 2006, cuando se incautaron 600 kilos de cocaína en la llamada Operación Pilar del Norte. En su momento pudimos determinar la presencia de un financista mexicano, por otra parte, la droga proveniente de Colombia, con personas que en definitiva vinieron a posicionarse a Chile ocupando labores de carácter gerencial, operativo, para agilizar en definitiva las actividades ilícitas. En Tacna, la represalia del cártel mexicano por este caso fue fulminante. 2 ciudadanos peruanos, requeridos por la Fiscalía chilena, fueron asesinados en forma brutal. Aparecieron amarrados de pies y manos y con un disparo en la cabeza días después de que esta operación en definitiva vio la luz en Chile.
En ese mismo tiempo, la agencia antidrogas norteamericana DEA interceptó a 2 sicarios mexicanos que viajaban a Chile. A la luz de estos hechos, el fiscal Orellana y 2 agentes de OS7 fueron puestos bajo protección policial las 24 horas durante 2 años. El 2018, con cierta inquietud, el fiscal Orellana viajó a México para impartir un curso a sus colegas. Reconoce que lo impactó cómo se desplazan los fiscales en México. Protegidos con guardias de seguridad, con guardaespaldas, con armamento de guerra, con vehículos blindados, y eso es algo que yo creo que un país debe cuidar, no debe ocurrir. Digamos, hay que tomar las medidas necesarias para que eso no ocurra. El director de la Unidad de Tráfico del Ministerio Público señala que la sociedad chilena debe aprender de lo acontecido en México. Un Estado que no se vea sólido desde el punto de vista de la credibilidad de sus autoridades, de la capacidad que tengan de respuesta frente al crimen organizado, claramente la penetración y el poder de corrupción que tiene el narcotráfico es más fácil. Para policías y fiscales, claramente hay una cultura del narcotráfico que ya ha permeado a nuestras bandas criollas, como por ejemplo con algunos ritos funerarios. Poner freno a estas situaciones es urgente y el rechazo de gran parte de la población chilena a esta violencia es un síntoma saludable.